Bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Colocamos a nuestra atención o recolección sobre el proceso natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y así liberamos. Conscientemente la dejamos pasar e intentamos no elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural del respirar. Atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas o vinculadas al proceso de la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde hallemos cualquier elemento de tensión o ansiedad, conscientemente lo relajamos. Como un medio hábil, si se nos facilita, podemos imaginar que al inhalar, en nosotros penetra luz y claridad, y que la misma se vierte sobre de esos elementos de tensión y ansiedad. Los ilumina, los relaja, los desanuda. Al exhalar imaginamos esta tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye en el vacío. Simultáneamente mantenemos a nuestra recolección o presencia mental sobre el objeto de meditación, en este caso el flujo natural del respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida siempre hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Como una muestra de experimentar extremediación, nos concentramos en exhalación, y así en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, así como en la viveza, alerta y claridad mental que está propicia. Orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable, quieto, alerta y lúcido, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción, sin distracción. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos nos dedicamos a esta faceta de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad. Recordamos por la misma, entendemos no tan solo un estado de quietud o inamovilidad, sino una condición mental imbuida de la continua presencia de la atención. Observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación que existe entre estos movimientos y el proceso de la respiración. Al inhalar atendamos si el ciclo es corto o largo, profundo o superficial, y hagamos lo mismo con la exhalación, mientras que simultáneamente observamos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con el asiento. De nueva vez de experimentar extremediación, nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Acentuemos la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. La presencia de una pequeña esfera luminosa en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación.
de ser presas del hundimiento mental en la inhalación. Gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Recordamos representa un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar, comenzando por lo preciado de la vida humana. Reconocemos lo difícil que es obtenerla, su extrema rareza, en el contexto de la eterna continuidad de la mente, de su ausencia de identidad intrínseca, de su temporalidad como humana. Lo fácil que es perderla, su fragilidad, y la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar poner en práctica las diferentes instrucciones de vida y desarrollo que el Buda nos dio o aportó. Atendemos a la muerte y la impermanencia. Reconocemos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial reflexionamos acerca de nuestra propia condición mortal, reconociendo el hecho de que la única variable del todo certera, segura en la vida, es el que vamos a morir y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Con base en ello intentamos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad genuina y duradera, y no meramente el placer hedónico y temporal con el que tenemos vínculo y familiaridad. Aquello que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inesperada, inminente. Lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir.
observamos y exploramos a las causas y sus consecuencias. Reconocemos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada y cómo nuestro futuro será el efecto de nuestra actividad presente. Es así que todo lo que hacemos, pensamos, decimos se torna insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas. Finalmente observamos a las limitaciones propias de la existencia cíclica o de la vida condicionada. Reconocemos cómo en esta todos los seres sufren, experimentan y así transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda, no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de nuestras mentes como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para intentar poner en práctica las diferentes instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos avanzados en el camino, pero también la constituida por la de los amigos y amigas que en este nos inspiran, auxilian y ayudan. Y tomamos refugio en el ama, o el punto en donde simbólicamente estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos: Lamala Kyabsun Cheo, Sanjela Kyabsun Cheo, Chula Kyabsun Cheo, Gendunna Kyabsun Cheo, Lamala Kyabsun Cheo, Sanjela Kyabsun Cheo, Chula Kyabsun Cheo, Gendunna Kyabsun Cheo, Lamala Kyabsun Cheo, Sanjela Kyabsun Cheo, Chula Kyabsun Cheo, Gendunna Kyabsun Cheo. Imaginamos o sentimos como todo lo que nos rodea gradualmente se desvanece o diluye en el vacío. Este espacio, el centro de retiros, Tenancingo, nuestro país, continente y planeta. Nuestro cuerpo, nuestro referente físico con base en el cual construimos nuestro sentido ordinario de identidad, se desvanece en el vacío. Imaginamos lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Y descansamos por un momento en esta dimensión de la atención desnuda. Y ahora de este campo de posibilidades, imaginamos, sentimos, emerge sobre de la coronilla de nuestras cabezas la sílaba PAM. Podemos imaginarla en su glosa tibetana o latina. Irradia luz y claridad. Y se transforma en una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica. En el medio de la misma surge la sílaba A, que representa la perfección de la sabiduría. Blanca y luminosa, irradia claridad y se transforma en un cojín de luz de luna, que simboliza
tanto la red de cualidades positivas como la luminosidad natural de la mente. Sobre la misma aparece la sílaba Hum, la vibración primaria de la cual adviene y se genera Vajrasattva, mente o ser adamantino. Ahora la sílaba Hum se transforma en el báculo o el cetro adamantino, el Vajra o el Dorje. En el medio del mismo la sílaba Hum. Y ahora este gradualmente se transforma en Vajrasattva, al que concebimos como la síntesis del poder de purificación de la conciencia despierta de todos los Budas, radiante, translúcido y luminoso, ausente de sustancialidad, sentado en la postura del Bodhisattva, la pierna derecha ligeramente inclinada hacia adelante como si estuviese listo y dispuesto a levantarse para beneficiar a otros, la izquierda recogida en el gesto que comunica la maestría de la absorción meditativa, la fuerza del samadhi. Su mano derecha sostiene a la altura del corazón en la palma abierta un dorje vertical, el cual representa la maestría de la energía de la bondad amorosa y la compasión, el método. Su mano izquierda sostiene a la ganta o la campana tántrica, inclinada hacia arriba, recargada sobre de su cadera, simbólico de la maestría de la energía de la sabiduría. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del cuerpo de gozo perfeccionado de un Buda, repleto de ornamentos y joyería, a la usanza de la antigua rareza india. Porta la tiara de 5 puntas que simboliza a las 5 familias búdicas y sus respectivas sabidurías. Y como todos los Mahasattvas, despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda. Su cabello recogido a la manera de un yogi, dividido en 3 nudos que representan el triple entrenamiento superior y los 3 vehículos. En la parte superior del mismo el símbolo de la trascendencia de la dualidad, una media luna, un sol y una pequeña tal luminosa o ticle. El resto de su cabello descansa sobre de sus hombros y espalda, simbolizando así su estancia en el mundo más la libertad de sus condicionamientos, en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener. Tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transformar nuestras limitaciones en oportunidades. Vajrasattva nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente ahora nos anima. A su alrededor aparece la totalidad del campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Budas, bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores. Yidam, shavakas, pratyeka budas, yogis y yoginis. Todos simbolizando diferentes aspectos, estilos de desarrollo propios del sendero que conduce al despertar. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos de la existencia cíclica. El reino del deseo, la forma sin forma. Pero ahora todos, dotados de la auténtica y de la apreciada apariencia humana, animados por el espíritu de la emergencia que en nosotros propician. Y ahora del corazón de Vajrasattva se irradia un intenso haz de luz blanco, se extiende hacia todos los seres, mundos, dimensiones. Y en el instante en que toca al campo del mérito la comunidad de seres iluminados, en los mismos propone honda y profunda transformación. Ahora todos estos se transforman en la auténtica presencia de Vajrasattva, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. De todos estos Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad, los que se extienden hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones,
que establece un vínculo y puente de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Vajrasattva sobre de la coronilla de nuestras cabezas, incrementando su luz, claridad y presencia por mil. Le concebimos como una montaña de plata iluminada por 1000 lunas. Y ahora imaginamos como en el medio de el corazón de Vajrasattva surge un disco lunar, sobre el cual aparece la sílaba Hum, que aquí representa la trascendencia de la fragmentación dualista. A su alrededor aparece el mantra de 100 sílabas, en 2 espirales y media, emergiendo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y en el instante en que comencemos la fase de recitación, invierte su giro ahora al sentido de las manecillas del reloj. Irradia un néctar de transformación y purificación que gradualmente inunda y satura a Vajrasattva, desde las plantas de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. Eventualmente ese néctar se derrama por la coronilla y en especial por el dedo pulgar del pie derecho de Vajrasattva, virtiéndose sobre de nosotros los seres que nos rodean, comenzando así el ciclo de la purificación. E iniciamos con la física, la que dividimos en 3 etapas. La primera, imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros de nuestro cuerpo y nuestro ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa, imaginamos nuestras limitaciones físicas potenciales también se purifican. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra opera como un nutriente. En una última fase, imaginamos nuestras limitaciones físicas, resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales, se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, la visión kármica de la vida, que sustenta nuestra estancia en existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales, las intenciones negativas y acciones físicas destructivas que otros proyectan sobre de nosotros, movidos por sus aflicciones mentales y emocionales. Todo esto se purifica. Sale de nuestro cuerpo, de nueva vez por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como se tratase de miriadas de alimañas que al abandonarnos, automática, espontáneamente, se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, comenzando por el arrepentimiento que distinguimos de toda expresión de culpa, la determinación de no reincidir en estas acciones negativas, el deseo de orientar a nuestras vidas en una dirección positiva y segura, como la que representamos o simbolizamos a través de la triple joya y las 3 raíces. La necesidad de cultivar una mente altruista que opere como contrapeso y remedio al egoísmo. Y finalmente nos determinamos a purificar las acciones físicas negativas que hemos propiciado hacia otros y hacia nosotros mismos. Mientras así sentimos, nos vemos expuestos y experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva. Alternamos gradualmente entre los diferentes aspectos del estado de generación. Los vamos afianzando hasta que los podamos sostener simultáneamente. Este es el medio de lograr, en el contexto del sendero del diamante, la plena estabilidad de la atención. Simultáneamente, atendemos a la presencia de Vajrasattva como translúcida y luminosa, carente de identidad intrínseca de sustancialidad. Y así cultivamos el vipassana. A través de la práctica, simultáneamente entonces desarrollamos shamatha y vipassana. Om Vajrasattva Samaya Manopalaya Vajrasattva Tveno Patita Tisto Me Bhava Sutoshu Me Bhava Suboshu Me Bhava Nuraktu Me Bhava Sawa Siddhi Me Prayacha Sarva Karma Suchame Chitam Shriyam Kuru Hum Aha Ho Bhavan
Sarvatatata Vajamame Muncha Vajavava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva en la coronilla de la cabeza. Irradia su néctar de transformación y purificación físico. Recae en nosotros, los seres que nos rodean, nos purifica. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Samaya Vajrasattva Samaya Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Venupatita Tistome Bhava Sutosho Me Bhava Suposho Me Bhava Nurakto Me Sawasiddhi Me Prayacha Sawakama Suchame Chitam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Sarvatata Vajramame Muncha Vajavava Mahasavaya Sattva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos como todas nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, y descansamos en esta sensación por un momento, en un estado libre de elaboración conceptual. Al exhalar abrimos los ojos, exhalamos con fuerza y descansamos en el estado natural. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal o comunicativa. Trabajamos con el lenguaje que divide y que daña, que es irreflexivo,
que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando somos movidos por fines autocentrados y egoístas. De nuevo, vez y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. El néctar de purificación de Dorje Sempa continúa virtiendo de nosotros y purificándonos, ahora en especial la garganta. Imaginamos este néctar de transformación nos inunda, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie del mismo emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Al arribar al área de la cabeza se derraman por ojos, oídos, boca y nariz, se desvanecen en el vacío. Y de nueva vez, donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación. Podemos trabajar con varios eventos o simplemente con uno. Lo importante es realmente focalizar la atención en este y en el proceso de la purificación. Recordar que hemos cometido errores, pero no somos los errores que hemos cometido. Y que mientras estas impresiones y tendencias no hayan madurado, existe la posibilidad de purificarlas, ya sea de disminuir su intensidad, de inhibirlas o erradicarlas del todo. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dhanupatita Tisto Me Bhava Sutoshu Me Bhava Supashu Me Bhava Nuratu Sarvatata Manu Palaya Vajrasattva Dhanupatita Savasiti Me Pracha Savakamasa Bhavan Sarvatata Vajramana Om Vajrasattva Samaya Manu Pashu Me Bhava Nuratu Sarvatata Vajramana Sutoshu Me Bhava Supashu Me Bhava Nuratu Manu Palaya Vajrasattva Dhanupatita Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Savasiti Me Pracha Savakamasa Tisto Me Bhava Sutoshu Me Bhava Tamriya Guru Vajrasattva Samaya Manu Sutoshu Me Bhava Supashu Me Bhava Nuratu Me Bhava Savasya Guru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Salatata Vajramya Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dhanupatita Tisto Me Bhava Sutoshu Me Bhava Suposhu Me Bhava Nuraktu Me Bhava Savasiti Me Pracha Sarva Karma Sutam Chitam Shriyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan
Sarvatata Vajamame Munchavajabhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos como todas nuestras limitaciones verbales, comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas, como nuestro cuerpo irradia luz y claridad de color blanco a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y emocional. El néctar de transformación de Dorje Sempa continúa vertiéndose sobre de nosotros y ahora se concentra en el área del pecho. De ahí disipa nuestros oscurecimientos y limitaciones mentales y emocionales, toda forma y expresión de confusión e ignorancia, de aferramiento, apego, aversión, nuestra cognición dualista y nuestra reificación. De nuevo, donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasava Samaya Manu Palaya Vajrasava Venu Patita Distume Bhava Sutosho Me Bhava Suposho Me Bhava Nuraktu Me Bhava Sarva Siddhi Me Prayacha Sarva Karma Suchame Chidam Shriyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarva Tata Vajamame Muncha Vajabhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Vajrasava Samaya Manu Palaya Sarva Siddhi Me Prayacha Sarva Samaya
Suposho me baba no rakto me baba savasidi me pracha savakama sujame. Chidam shriyan kuru hum ha ha ho bhavan. Sarvatata da vajama me muncha vajabhava mahasamaya sattva ahum pe. Imaginamos o sentimos como todas nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación simultánea. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades físicas, mentales y comunicativas de un Buda, el Trikaya, y nuestro cuerpo se transforma en una irradiación, una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasava Samaya Manupalaya Vajrasava Dvenupati Tatisto me bhava Sutushu me bhava Suposhu me bhava Nuraktu me bhava Savasiddhi me prayacha Sarva Karma Sujame Chitam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarva Tata Vajama me Muncha Vajavava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasava Samaya Vajrasava
Vajrasava Samaya Manuparaya Vajrasava Veno Patita Tisto me Baba Sutosho me Baba Suposho me Baba Nuraktu me Sava Siddhi me Prayacha Sarva Karma Suchame Chitam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarva Tata Vajrama me Muncha Vajravava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos como todas nuestras limitaciones físicas, mentales, comunicativas han sido purificadas, como nuestro cuerpo irradia luz y claridad multicolor, así como el de los seres que nos rodean, y descansamos en esta sensación por un momento. Contemplando a Vajrasattva le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transformar nuestras limitaciones en oportunidades. Vajrasattva nos sonríe, se manifiesta contento, satisfecho por la determinación que ahora nos anima. Y sentimos toda la asamblea de mérito, Budas, Bodhisattvas, seres liberados, Dakas, Dakinis y protectores, Yiram, Shavakas, Pratyeka, Budas, Yogis, Yoginis, se disuelven en luz y claridad, penetran por la coronilla de la cabeza de Vajrasattva, incrementan su luz, autoridad, presencia por mil. El trono de loto se disuelve en el disco lunar en Vajrasattva. Ahora, Vajrasattva irradia luz y claridad, como una supernova que explota frente a nosotros. Se disuelve por la coronilla de nuestras cabezas, las de los seres que nos rodean, y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos ahora que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y personal, sustentada en nuestra noción de historia individual. Reemergemos dotados de la auténtica presencia de Vajrasattva, de sus cualidades y potenciales, y así el mundo reaparece, pero transformado en un Budaverso, un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos son mantras y todo es perfecto o luminoso. Mientras sentimos esto, experimentamos la vibración del mantra corto de Vajrasattva 108 veces. Om Vajrasattva Hum. 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 Realmente nos sentimos Vajrasattva, dotados de sus cualidades y potenciales. Om Vajrasattva Hum. Contemplando a Vajrasattva le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transformar nuestras limitaciones en oportunidades. Vajrasattva nos sonríe y dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, les aseguro que a través de esta práctica sus limitaciones personales, las de los seres que les rodean, se ven purificadas.
Ahora imaginamos, sentimos como en el medio de nuestro cuerpo surge el canal central. Le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza, en un punto 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre como la punta de un mosquetón. Se proyecta hasta 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra como la punta de un bastón. Vajrasattva irradia luz y claridad. Y ahora reaparece en el medio del canal central a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. En el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Vajrasattva abre sus ojos, lo cual imitamos. Y en ese momento vientos sutiles, nuestra energía vital, las gotas neurales masculinas y femeninas, penetran en el canal central y emprenden su travesía hacia la gota indestructible, a la altura del corazón en el medio del canal central. Ahí se concentran, la gota indestructible se fisura y por un instante surge la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, más allá de todo referente dualista, de toda elaboración conceptual. Intentamos reconocerla y al mismo tiempo en la misma relajarnos. Las gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central. Las femeninas lo hacen por la parte inferior. Lo mismo que acontece en el tránsito del morir y del dormir. Al escuchar el palmear de las manos, Vajrasattva abre sus ojos. Hacemos lo mismo. Y en ese instante intentamos reconocer esa naturaleza y descansar en la misma. No la fabriquemos, simplemente atendámosla. En ese instante intentemos relajarnos absolutamente, liberar todo el contenido de la mente. Simplemente estar presentes. Y así terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado o cultivado, deseando sirve y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es, así es. Geva de nyoto dalama sande juju neto ate chamado pade sala kupasho. Chanchep sen ni rinpoche ma kepa na chechuchi kepa nyampa me payan kong ne kong lu pa washo. Ahum benze guru pema sede hum pe ombaja sarva ahum. Y así incorporamos o traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Bien, ¿alguna pregunta en torno a la práctica? Deja nada más que velozmente te pasen el micrófono. Muchas gracias.
Tony, ¿por qué en la sadhana, bueno, está escrito y también en alguna práctica dices que los eventos astrales que no nos son agradables, Estelares. estelares, ¿Ok? perdón? Bueno, naturalmente la tradición budista contempla que nosotros existimos en vínculo y relación al medio ambiente que nos rodea o que nos circunda y que en consecuencia somos objeto también de la influencia que sobre de nosotros ejercen los cuerpos estelares, planetas, lunas, etcétera. Por ejemplo, todos sabemos que estamos compuestos en una proporción importante por agua, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, nuestra luna, aquella que orbita nuestro planeta, ejerce una influencia gravitacional muy importante sobre de nuestro planeta y particularmente sobre de los cuerpos de agua en el mismo. Esta es una de las razones, por ejemplo, por las que el planeta Tierra no es una esfera perfecta, sino ovalada. Esto es en esencia consecuente precisamente de la influencia gravitacional que la Luna ejerce sobre el mismo. Y al mismo tiempo un componente fundamental que facilita y propicia la vida orgánica en este planeta es el movimiento del mar y sus mareas. Y el movimiento del mar y sus mareas tan solo es viable gracias, de nueva vez, a la influencia gravitacional que la Luna ejerce sobre nuestro planeta. Si él mismo no contara con una luna que lo orbita, que lo circunda, el agua de los mares no se movería. Y ese es un ingrediente fundamental para la vida. ¿Sí? Bueno, ahora, si evidentemente algo como la luna, este cuerpo estelar, ejerce una influencia tan importante sobre un cuerpo tan grosso como es nuestro planeta, y dado el hecho de que nosotros estamos simultáneamente en un 70-75% constituidos de agua, ¿no es también racional concebir que estos cuerpos celestes ejercen influencia sobre de nosotros? Bueno, ahora, ¿con qué evidencia contamos al respecto? Por ejemplo, en el caso de nosotros, específicamente como ejemplo las mujeres, el ciclo menstrual y simultáneamente diferentes, eh, como diríamos, funciones hormonales están también, si no determinadas, influenciadas precisamente por los movimientos lunares. ¿Sí? Te doy otro ejemplo interesante. Tú sabes que en el caso de la savia de los árboles, la manera en que la misma satura y se mueve en estos está determinada por los ciclos lunares. Así, por ejemplo, cuando hay luna llena, los árboles se saturan de savia y cuando hay luna nueva, se vacían de savia. Esto es algo que nuestros ancestros sabían bien y, por ejemplo, ellos cortaban los árboles tan solo en luna llena cuando estaban totalmente o cerca de la luna llena, cuando estaban saturados de la savia. Y eso impide que se los coma la polilla. ¿Sí? Nosotros cortamos los árboles en todo momento y por lo tanto se nos echa a perder la madera con mucha facilidad. ¿No? Entonces, en esta fase de la purificación, simplemente lo que hacemos es concebimos pues las influencias negativas que estos cuerpos estelares ejercen sobre de nosotros. Por ejemplo, hay momentos en donde la influencia lunar propicia la ira o propicia el enojo o propicia la ansiedad, ¿sí? Y eso lo purificamos, ¿sí? Ahora esto en torno a la luna, pero también sabemos que otros cuerpos estelares por naturaleza ejercen influencia en nuestro planeta, en sus mares y en los seres vivos que en él moran, incluyéndonos a nosotros. Así podríamos hablar, por ejemplo, de la influencia que Marte ejerce sobre de nosotros, vinculado también a la ira, vinculado a la agresión, por eso se le ha contemplado ancestralmente como el planeta de la guerra. Y otros, por ejemplo, para los mayas, el cuerpo estelar referente esencial era Venus, ¿no? Tenían una absoluta certeza de que éste ejercía una influencia muy importante sobre todas las formas de vida en este planeta. ¿Sí? Sea lo que fuere, no entramos en mucho detalle, ni se trata también que hagas tu carta astral en ese momento. La idea es simplemente tener presente que somos y existimos como entidades en interdependencia con la totalidad del entorno que nos rodea y eso incluye a todos los cuerpos estelares. Y cuando concibamos o simplemente evoquemos que algunas de estas influencias no son positivas, las purificamos. ¿Se entiende eso? En esa misma fase de la práctica de Vajrasattva,
purificamos lo que llamamos nuestra visión kármica de la vida. ¿Entienden lo que es eso? La tradición budista plantea que naturalmente nosotros no percibimos las cosas como son, sino que ulteriormente nosotros percibimos las cosas como somos. ¿Sí? ¿Y qué determina ese como somos? Nuestro karma. ¿Sí? Por ejemplo, es el karma el que determina el hecho de que nosotros tengamos un cuerpo humano y sentidos humanos. Y ese cuerpo humano y esos sentidos humanos determinan el tipo de entorno, el tipo de mundo que nosotros decodificamos y por tanto percibimos. Pueden tener absoluta certeza que la manera en que les gusta una hormiga percibe ese mismo entorno es radicalmente distinta a la manera en que ustedes lo hacen, ¿no? Les doy un ejemplo primario, o un par de ellos. Las serpientes poseen un sentido que nosotros no tenemos. Y si lo tenemos de una forma muy, muy, muy adormecida. ¿Sí? Las serpientes pueden percibir, su cerebro está condicionado a través del karma, etcétera, para percibir la dimensión térmica del entorno sensorial. Entonces ustedes ven que las serpientes sacan su lengüita, ¿no? Y no sé si alguna vez se han preguntado por qué. Pero las serpientes sacan la lengua porque en esta tienen terminales que son termosensibles. Y al hacerlo, y al moverla, ¿verdad? Lo que hacen es arman un entorno de cognición que es sensible al calor. Muy similar a cuando te pones unos gogles de estos para ver por la noche, lo que hacen es, hay algunos de estos que son termosensibles y ven el cuerpo de calor de las entidades que están ahí presentes. Por ejemplo, verías un ratoncito y lo verías como una mancha de luz. Eso es lo que ve una serpiente. Entonces, para una serpiente el mundo entero es luminosidad, ¿sí? Algo muy distinto a lo que nosotros percibimos, determinado por sus bases sensoriales, que son consecuencia de su karma. A eso se le llama su visión kármica de la vida. Tomemos el ejemplo de un murciélago. ¿Cuál es el sentido primario que emplea para interactuar y decodificar el entorno con el que convive? El sonar. ¿Sí? Lo que hace es emite sonidos de alta frecuencia, chillidos. Y esos sonidos que son muy focalizados eh, chocan y rebotan con todo lo que le rodea. Vuelve como un eco a este, por eso tienen estos oídos tan grandes. Eso lo vuelve a interpretar y ahora lo estructura de tal manera que a través de estos rebotes, es el principio básico del sonar, puede conformar un entorno cognitivo. Y por ejemplo puede navegar con extraordinaria precisión, volando a través inclusive de entornos y lugares muy estrechos sin ver, simplemente a través de la ecolocalización. Por cierto, este es un sentido con el que nosotros contamos, pero está también adormecido. Esto es, no lo hemos actualizado. En dependencia de nuestro particular proceso evolutivo, hemos ido perdiendo habilidades sensoriales o hemos ido acentuando y exaltando otras. Evidentemente, nuestra cognición hoy en día tiene como referente fundamental a cuál sentido. Esto es, nosotros esencialmente percibimos a través de qué base sensorial, la vista. ¿Sí? Y al mismo tiempo nuestra vista no es particularmente sofisticada, ¿no? Leí un artículo científico de un gusano que tiene una percepción, un, una estructura ocular que le permite percibir hasta 10 veces más nitidez de lo que nosotros los seres humanos percibimos. Es como si nosotros, no sé, como metáfora, percibimos en baja resolución, en oposición a estos animalitos que perciben en ultra high resolution, ¿no? 8K, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, las águilas tienen una estructura ocular muy particular, tienen la capacidad de mover eh, ciertos, eh, ciertas estructuras oculares. Por ejemplo, en nosotros la retina es como un lente, ¿sí? Entonces ellos tienen varios lentes en los ojos que pueden mover y a que no adivinan qué manifiestan. Zoom,
Entonces van volando y ¡zzt! Pueden acercarse a la presa como un zoom fotográfico. Así que aún desde esa perspectiva la cognición de algunos animales, inclusive visualmente, es superior a la nuestra. ¿Sí? Pero bueno, este es el sentido primario que empleamos, ¿no? Claro, lo enriquecemos con nuestra habilidad cognitiva excepcional y también lo hacemos con el resto de nuestras bases sensoriales en general. Pero se sabe que a lo largo del tiempo nosotros hemos ido perdiendo sensibilidad. Es probable que en una muy remota antigüedad, en el albor de nuestro desarrollo evolutivo, tuviéramos otros sentidos, por ejemplo, un sentido como el de los murciélagos o el de los cetáceos. Y bueno, hay algunas personas que pueden volver a entrenarse de esta manera. Entonces el otro día veía un documental muy interesante de una serie que es curiosa, que se llama Superhumanos, Superhumans, que pues ha producido el creador de los Marvel Comics, ¿no? Stan, no me acuerdo cómo se llama, Stan Lee, Stan Lee. Y pasaban un evento que me pareció increíble de un chico que es ciego y se ha entrenado a ese tipo de cognición y lo que hace es, también emite sonidos de alta frecuencia y lo hace a través como de tronidos de la boca, como hacer así. Y entonces ha aprendido a escucharlos y a través de ese medio puede también navegar como lo hace el murciélago. Y lo increíble es que está totalmente ciego, pero lo ves andar en bicicleta, en medio de la ciudad, ciego y solo con la ecolocalización. Y ahora están diseñando nuevos instrumentos para ciegos que hacen lo mismo, pero que no demandan tanto entrenamiento en general, ¿no? Entonces, bueno, usamos diferentes bases sensoriales para percibir el mundo. Y nuestras bases sensoriales están determinadas por el karma. Y eso es lo que determina el tipo de mundo que nosotros percibimos. A eso se le llama la visión kármica de la vida. Ahora, nuestra visión kármica de la vida que determina no solo el mundo como lo vemos, sino el samsara. Porque nuestra visión kármica de la vida en qué se enraiza, en la confusión, en el aferramiento, en el apego, en la aversión, en la cognición dualista. La noción de que sujeto, objeto y acción existen todos de forma separados, de forma autónoma o independiente. Y por lo tanto eso que propicia, que detona la reificación. ¿Sí? Y mientras esa cognición emerja de ese marco de referencia, ¿qué tipo de mundo percibimos? Uno de incontrolables conflictos, dificultades, problemas y renacimientos. Por eso queremos también purificar nuestra visión kármica de la vida. ¿Se entiende eso? Que en esencia es una forma de purificar la ignorancia, la confusión, el apego, la aversión con la que percibimos el mundo, que exaltaremos en la fase de purificación que tiene que ver con la mente. ¿Sí? Y cuando arribamos a la purificación mental, no solo pretendemos purificar esa visión kármica de la vida, sino también nuestras aflicciones mentales y emocionales, más puntualmente. Ahora, en el caso de cada uno de ustedes, al llegar a ese punto, lo importante es que no ejecuten o se involucren en una especie de purificación abstracta. Voy a purificar las aflicciones mentales y emocionales. ¿Quién sabe qué es eso, no? Sino aquí el punto es que purifiques aquellas que en ti son presentes y recurrentes. Todo el mundo sabe cuáles son sus aflicciones mentales y emocionales, ¿no? Entonces aquí lo que puedes hacer es recapitulas eventos de esta naturaleza. Si eres intolerante, si eres impaciente, si eres explosivo, ¿no? Si eres violento, si eres aferrado, si eres una persona dominada por el deseo sensual. El deseo sensual no solo quiere decir el sexo, sino es la manera en que nos relacionamos con el mundo a través de nuestros sentidos y la información que nos brindan, ¿verdad? Y ahí aplicas la fuerza y el poder de purificación. ¿Se entiende eso? Es un método. Hay muchos métodos en la tradición budista. Por ejemplo, y lo veremos en la enseñanza de Yangumpa de Lojong, ¿no? Si hay, por ejemplo, apego, un método de purificación es cultivar y familiarizar a la mente con el desapego. Aquí no entramos en ese detalle, no es que cultives directamente el desapego,
sino simplemente tomas la aflicción y aplicas la fuerza y el poder de oposición con base en la purificación. ¿Se entiende eso? Bien. Ujú. Bueno. Hola, ¿qué tal, Tony? Buenas tardes, gracias. Ahorita que estás hablando precisamente de sensaciones y sentimientos, ¿por qué al estarte realizando estas prácticas, por qué se exaltan ciertos sentimientos y ciertas sensaciones? Es muy sencillo. Imagínate que tú como practicante eres como un barco de exploración marina, ¿sí? Y estás, ¿qué te gusta? En la sonda de Campeche, ¿ok? Y entonces, en un momento determinado, ese es el esfuerzo introspectivo, liberas o impulsas hacia el océano una muy profunda draga, ¿sí? Que tiene por objetivo explorar el fondo del océano, ¿ok? Entonces, esta draga empieza a descender por las profundidades hasta que eventualmente llega al fondo, ¿verdad? Y el fondo está constituido de una variedad de distintos sedimentos, ¿no es cierto? En el instante en que golpea con el fondo y moviliza esos sedimentos, que en este caso son las estructuras aflictivas, ¿qué sucede? ¿Verdad? Estas suben como si fueran lodo, de alguna manera, que enturbian la transparencia del agua, ¿no es cierto? Así que cuando comienzas la draga introspectiva de la meditación, hay un punto en donde naturalmente se llega a una dimensión en donde estas aflicciones mentales y emocionales se agitan. Ahora, al mismo tiempo eso te permite atacarlas, porque a menudo están escondidas o son difíciles de detectar, ¿no? Pero ahora, al sacarlas, salen y ahí las purificas, digámoslo así, de alguna manera. Y esa es una razón. Y la otra razón es a medida en que en sí vas moviendo esa draga, porque evidentemente este es un proceso dinámico y estás trabajando activamente con distintas aflicciones mentales y emocionales, ¿no? Es más, si tuvieras el desempeño contemplativo, porque ahorita pues estamos limitados en razón de su capacidad de meditación, ¿no? Esto es, ¿cuánto tiempo puedo eh, sujetarlos al esfuerzo contemplativo? Digo, no más de una hora. Después de una hora están mentando madre, ¿no? Su mente ya está en otro lado o ya está cansada o ya no aguanta la postura o ya simplemente su meditación es la imaginación de levantarse y hacer sonar el gong, ¿no? Pero si pudiéramos extender más tiempo la meditación, si tuvieran mayor desempeño contemplativo, podrías refinar el proceso enormemente. Entonces, por ejemplo, cuando purificas tus limitaciones mentales, podrías empezar a hacer una muy metódica exploración de esas aflicciones mentales y emocionales, una por una, viendo de dónde surge, qué la anima, cómo se produce, qué efectos genera, estudiándola históricamente, desde cuándo ha estado presente en ti, cuáles son los disparadores que la animan, que la activan. Todo eso es bien importante. Por ejemplo, si tienes una visión muy clara de qué dispara una aflicción mental y emocional, tienes muchas entonces posibilidades para resguardarte de esa condición, ¿no? Por ejemplo, esta aflicción mental y emocional surge cuando interactúo con tal o cual persona, ¿sí? Y la realidad es que todavía no tengo herramientas para inhibirla. Pero bueno, si sabes, surge con esa persona, puedes distanciarte. O cuando esté esa persona, te cercioras de que siempre haya alguien contigo, no estés solo con esa persona, ¿verdad? O justo antes de que entre esa persona, haces una sesión de shamatha, ¿sí? O simplemente tratas de hacer presente cómo la identidad de esa persona no tiene realidad objetiva. O simplemente te determinas, ¿no? Va a entrar esta persona y es mi sesión de paciencia. Voy a trabajar con mi paciencia. Y esta persona es la persona que detona mi paciencia. Y en ese contexto, en lugar de verla como un enemigo, es mi benefactor, porque no puedo perfeccionar la paciencia si no tengo a alguien con quien cultivarla. Y esta persona es lo suficientemente generosa para permitirme cultivarla con ella.
Todos esos son los métodos del Lojong, del adiestramiento mental. Y cambian tu punto de vista, y al cambiar tu punto de vista cambia tu experiencia, dado el hecho de que el mundo que percibimos no es otra cosa que nuestro punto de vista, no tiene realidad objetiva. Esa persona no existe en sí misma como a ti aparece. ¿Se entiende eso? Aparece de esa forma en dependencia de la estructura de interpretación que traes a ese encuentro. Así, si ese día dormiste mal, estás cansado, ¿verdad? Y esa persona aparece ese día, pues se detonan todas tus aflicciones mentales y emocionales. En contraste, si ese día que te topas con esa persona, recién vienes de una prolongada vacación, estás muy tranquilo, muy relajado, entonces inclusive ves como curioso el caso. Te puede venir a decir, fíjese que acaban de, pues nos van a embargar toda la empresa, ¿no? Tu reacción es muy diferente, porque tu estado mental es distinto, ¿no? Y así subsecuentemente. Entonces tienes esa oportunidad y ensayas esto dentro de la práctica de Vajrasattva. Y al mismo tiempo aplicas fuerzas y poderes de oposición, que son el corazón de la purificación. Primero, el arrepentimiento, esto es, evalúas la acción y sus consecuencias. Y dices, me arrepiento, que no es lo mismo que generar culpa, ¿eh? Porque cuando generas culpa te haces el error que has cometido. Aquí la idea es que simplemente te des cuenta que has cometido un error y que tiene consecuencias negativas. Pero como decía una amiga mía, eso fue ayer, hoy es hoy. ¿Sí? Bueno, no puedo cambiar el ayer, pero puedo cambiar el hoy. ¿Ok? Por lo menos puedo cambiar la manera o lo que extraigo o lo que aprendo de ese evento. Porque lo que es un crimen es haber cometido el error y no aprender del error. No manches, ¿no? Entonces, por lo menos aprende del error. ¿Qué te aporta? El deseo de no cometerlo de nuevo, no eh, eh, caer en el mismo bache, como dicen comúnmente, ad infinitum. Ahora, si no tienes recolección, te determinas a caer en el mismo bache día con día. Decía ayer la frase de Winston Churchill, los pueblos que han olvidado su historia están condenados a repetirla. Los individuos que han olvidado su historia también la repiten. ¿Me doy a entender? Entonces, te das cuenta de eso. Al mismo tiempo, generas una determinación de no reincidir en esa acción. Ahora, cuando generas esa determinación no es magia, no es que digas, ya no lo voy a volver a hacer y nunca más lo vas a volver a hacer, porque claramente estas son actitudes y patrones habituales, aprendidos, enraizados en ti, lo más probable es que lo vuelvas a hacer, sí, pero cuando te afirmas deseo no volverlo a hacer, estás generando un esfuerzo consciente de tratar de administrar eso lo mejor posible y poco a poco irlo debilitando hasta que erradicas esa conducta. El tercer poder de oposición es cambiar de orientación vital. Todos tus conflictos y dificultades en esencia son consecuencia de que has tomado un refugio equivocado. En otras palabras, que has demandado bienestar genuino de aquello que no lo produce. Entonces, ¿cuál es el remedio? Deja de tomar refugio en lo que no te puede aportar bienestar genuino y duradero. Y busca un refugio que te pueda aportar eso. Ahora, ¿cuál es el refugio que te puede aportar eso? No son los intereses mundanos. Ahora, cuando decimos deja de buscar refugio en el dinero, ¿quiere decir que tienes que ser pobre? Recuerden mi frase preferida, somos budistas, no pendejos, ¿no? No quiere decir que no te importe el dinero, quiere decir que no hagas del dinero un objeto de refugio. El dinero es una causa cooperativa de tu bienestar, pero no es su causa sustancial. Si fuera su causa sustancial, las personas más ricas serían las más felices. Y mientras más dinero se incrementaría más el bienestar. Eso no sucede, es simplemente una noción equivocada. Pero el dinero es importante en la vida. No es indispensable, pero es importante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el que no tomes refugio en estímulos sensoriales? ¿Quiere decir que nunca más te vuelvas a comer una galleta de choco chip? No, tampoco. Somos budistas, no pendejos. Quiere decir que no pienses que esta galleta te puede ofrecer bienestar genuino. Y no lo demandes, porque eso va a generarte decepción, dolor y sufrimiento.
Pero ¿qué tipo de placer te puede ofrecer la galleta? Temporal y relativo. Temporal, dado el hecho de que el placer que derivas del vínculo y contacto con la galleta depende de la galleta, del sentido sensorial que proyectas sobre de ella y de la atención que depositas sobre de esta. Todo eso es impermanente. La galleta es impermanente, la base sensorial que se vincula con él es impermanente, la atención que tienes sobre de él es impermanente. Por lo tanto, la experiencia que derivas de esa relación también es impermanente. Eso es natural, no es anómalo. Y al mismo tiempo es relativo. Por ejemplo, lo sabroso de la galleta de chocolate, ¿de qué es relativo? De que tengas hambre. Cuando no tienes hambre no sabe igual. Es relativo a variables tan primarias como el clima. ¿Sí? Por ejemplo, eh, una paleta de limón como aparece en un clima cálido y una paleta de limón como aparece en el Polo Norte. ¿No les parece interesante que en el Polo Norte no hay paleterías? Es interesante, dada la manera en que las paletas a nosotros aparecen cuando tenemos calor. Pensarías que son intrínsecamente sabrosas y que debería de haber paleterías en todas partes del mundo. Pero el gusto a la paleta depende de muchas variables, como el clima. Y evidentemente depende de tu visión kármica de la vida. Esto es, la paleta de limón aparece sabrosa a un ser humano, pero como aparece la paleta de limón a, pues no sé, a un ser de las profundidades abisales del océano. ¿Han visto estos que tienen sus antenas bioluminiscentes? ¿No? Entonces imagínate ese pez. Tiras tu paleta de limón. La alumbra el pez. Paleta de limón, ¿no? Y luego la come. Ese animal ni siquiera se da cuenta que eso es algo comestible. No está en su visión kármica de la vida. ¿Se entiende eso? Y así tantas cosas. Si a ti te echan el polvito que le dan a los peces, a los guppies, ¿no? No es que digas, hijo, qué delicia, ¿no? No está socializado a él. Pero no lo percibes así, crees que el gusto es objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo no como, bien saben, pescado, nada del mar, no estoy socializado a él. Yo creo que tengo una impresión de una vida previa vinculada con la cultura tibetana en donde la gente no comía pescado, ¿sí? Entonces no me gusta. Y hay dos eventos curiosos en mi vida. Uno, tenía unos amigos muy sofisticados, una pareja gay, súper refinada, eh, amantes de la cultura japonesa, chefs japoneses. Un día me invitan a su casa y ellos hacen la ceremonia del té y tienen en su casa un pabellón de té y se visten y preparan el té. Son súper sofisticados, ¿no? Pero entonces me hacen un banquete de sushi. Lo más sofisticado que se puedan imaginar, 20 platos, 30 pescados. Para mí todos son pescaduchos horrorosos, ¿no? O sea, tú me das un ostión y para mí es un moco marino. Así a mí aparece, ¿no? Entonces ellos lo hacían para honrarme y para mí fue un momento terrible, ¿no? Además no podía decirles porque ya habían preparado todo esto, que quién sabe cuánto tiempo les había tomado, menos que le dijera, yo no como pescado. Entonces tuve que hacer maravales, ¿no? Tragármelo, agarrarlo, esconderlo por diferentes partes del jardín, inhibir el reflejo a devolver el estómago, ¿sí? Y otro día tengo unos amigos que viven en Londres, ¿no? Y pues de hecho, este chico, el director de cine González Iñárritu, está casado con la hermana de esta amiga mía, ¿sí? Maridalia, la esposa de este chico, es hermana de esta chica. Y su otra hermana es alumna también de Casa Tibet, ¿no? Total que ellas son de extracción danesa. Y entonces les gusta el arenque, que es pescado a la 20 potencia, ¿sí? Y entonces me invitan, tenían una casa muy bonita en un barrio muy bonito de Londres. Y me invitan a comer a su casa y hacen un banquete de arenque. Todas las formas de arenque que se puedan imaginar. Ahora, no solo no como pescado, sino cómo comer pescado a la 20ª potencia. ¿Sí? Entonces, el gusto es socialización.
No hay nada intrínseco que sea sabroso o desagradable. Todo depende de cómo estás educado y depende de tu condición temporal, ¿verdad? Por ejemplo, en 1993 me invitó la Universidad de Petersburgo a dar un ciclo de conferencias por toda la ex Unión Soviética, desde Moscú hasta Mongolia. Ustedes saben que en Rusia hay una antigua cultura budista vinculada a la población mongola que hay en Buriatia, en Kalmikia, en Transbaikalia, etcétera, ¿no? Total que cuando yo llegué el año de la perestroika, que toda la ex Unión Soviética se estaba colapsando. Entonces no había que comer. Aunque tuvieras dinero, no podías comprar comida, ¿sí? Sobreviví con hogazas de pan y leche durante el viaje y el pan te lo tenías que comer en el momento en que lo comprabas porque una hora después se hacía piedra. Yo lo comprobé, aventé una hogaza de pan contra un muro de ladrillo y rompió el ladrillo, ¿sí? Total que recuerdo el día que llegué, esto es una Rusia que ya no existe, totalmente distinta a la actual, ¿no? Y llego ahí y había unas como grandes cafeterías industriales que eran pues, los comedores rusos, soviéticos, ¿no? Y tenían unas vitrinas donde te enseñaban la comida del día. Y pues evidentemente los ingredientes no eran de calidad, entonces había una albóndiga repleta de nervio, ¿no? Entonces me acuerdo ver el comedor, ver la albóndiga y decir, ni loco comería ahí, ¿no? Y me abstuve de comer. Un mes después, después de terribles sacrificios y hambres, ¿sí? Regresé a Petersburgo de Mongolia, ¿sí? Había perdido como 8 kilos, ¿ok? Y pasé por la misma calle y el mismo comedor y la misma albóndiga. Y me pareció lo más apetitosa que se puedan imaginar. Entré y me comí 3 platos de albóndiga con nervio. ¿Qué cambió? Tenía hambre. Y eso transformó radicalmente mi percepción de las cosas, ¿no? Por eso bien dice el dicho, el que hambre tiene, en pan piensa. Y nunca lo ves, por ejemplo, aparece una chica atractiva a ti. Crees que es intrínsecamente atractiva. Lo es por sí misma, desde su propio lado. Pero lo es en dependencia de condiciones y circunstancias. Si está surgido, aparece atractiva. Si tienes una cierta socialización, su tipo te parece atractivo o no te parece atractivo. Es más, dependiendo de tu visión kármica de la vida, que la percibes desde una óptica humana, te parece chica. Porque si tú tomas esta chica, la pones en un avión, la sueltas en un paracaído y cae en el medio de la selva de Papua Nueva Guinea, los aborígenes ni siquiera la ven como chica, la ven como la cena. ¿Sí? Así que la cognición que de las cosas tenemos depende de una multivariedad de causas y condiciones. Por eso el apego puede ser relativamente fácil contrarrestado cuando te das cuenta que el objeto de apego no tiene identidad intrínseca. Y eso rompe, suspende temporalmente esa cognición. Por ejemplo, en la meditación de Vajrasattva, hay momentos, recordarán, cuando terminamos las fases de purificación, en donde decimos, imaginamos todo es puro, irradiamos luz o claridad y descansamos en esa sensación. Y aquí la idea es que exhales, esta es una técnica de la tradición de la gran perfección, exhalas, y al exhalar sueltas el cuerpo, como cuando haces así, ¿no? Y al hacer esto, cortas la continuidad conceptual de la mente. Eso pasa de todas maneras, ¿no? Y lo que pretendes es en ese momento que suspendes la continuidad conceptual de la mente, reconocer la naturaleza de la mente. ¿Sí? A veces puedes, a veces no, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí y continuamos nuestra siguiente sesión a las 4 de la tarde. Y vamos de nuevo a tener una sesión de meditación y después vamos a iniciar el comentario de los consejos para el adiestramiento mental de Yang Gunpa, que es una introducción muy hermosa a los principios generales de la filosofía mahayana. ¿Ok? Muy bien. Imaginemos por un momento al Buda en nuestros corazones. Y así imaginemos que frente a nosotros surgen nuestros alimentos. Con el mantra de 3 sílabas, transformémoslos
en un néctar de sabiduría no dual que ofrendamos al Buda en nuestros corazones. Imaginemos acepta esta ofrenda con gusto, celebra y se regocija de nuestra actitud y desapego. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Al Supremo Maestro, el perfecto Buda, a la Suprema Enseñanza, a la perfecta Dharma, a la Suprema Asamblea, a la perfecta Sangha, a todos los objetos de refugio hacemos esta ofrenda, que nosotros y todos los que nos rodean, ni en esta ni en ninguna de nuestras vidas nos veamos separados de la triple joya, y que podamos hacer estas ofrendas de forma continua para progresar en el camino. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Pues muy bien, nos vemos a las 4:15.